Bueno, hola a todos, bienvenidos a Levidas a un nuevo episodio de Raco, del podcast. Y hoy es un episodio que me hace especial ilusión. Iba a decir que es diferente, pero todos son diferentes. Pero la verdad es que este me hace especial ilusión porque estoy acompañado de mi maestro de vida, ¿no? Siempre el otro día colgué una historia de que todos tenemos un maestro y el mío ha venido a verme hasta Costa Rica, así que no se puede dudar de su implicación como mínimo. Y, y bueno, como un aprendizaje más, digamos que este episodio ya lo grabamos, pues podemos ser sinceros con la audiencia, y es que durante los primeros días de Chanos, aquí en Costa Rica, yo le hice la pregunta, ¿no? Porque le pregunté, Chanos, ¿qué es un maestro? Porque aquí hay mucha gente que tiene la carrera, tiene muchos estudios, ¿no? Pero a la hora de la práctica creo que pocos podrían responder a esa pregunta de qué es un maestro. Entonces, nada, al estilo Chanos, sin guión, sin nada, nos tiramos a por ello y salió un episodio creemos que fue bastante completo, muy bonito, pero no se grabó, así que por algo será. Así que después de una semana, después de haber también impartido clases tanto con estudiantes como con los maestros, cosa que a mí me llenó de satisfacción y creo que siguiendo con el aprendizaje de este crecimiento personal, también ha sido relevante en el aspecto que no vamos a entrar en ello, pero sabemos que si mencionamos el enagrama, el 2 social que siempre hace aquello para ser querido, ¿no? Esto salió de la pura intención de la bondad de querer compartir, ¿no? Y ha sido a lo largo del camino que nos hemos encontrado de lo satisfactorio que ha sido para adultos, para niños, tu estancia aquí, y nunca ha habido esa intención detrás, cosa que por un lado a nivel personal me alegro, ¿no? Y por otro creo que es frutos de este acompañamiento, del cual me siento, ya sabes que cada día te lo agradezco, porque está siendo una experiencia brutal. Así que nada, ahora Charo, si quieres te presentas un poquito. Simplemente quiero especificar que no tenemos guión, pero solamente hay dos preguntas que van a van a ser como las troncales, las cuales vamos a ir yendo y viniendo a lo largo del podcast, que es, una ya le he dicho que es ser maestro, ¿no? Encontrar una definición, y la hay. Y luego, la otra pregunta era, ¿por qué muchos maestros, que además es típico que son de vocación, que lo sienten, están o estamos tan quemados con la profesión? Bueno, pues me presento, yo soy Chano Rius, me podéis encontrar en las redes, en varias de estas. Eh, Soy maestro en inteligencia emocional aplicada y maestro de vida en consecuencia de muchísimos alumnos como Adri. Para mí es un honor acompañar a personas de este nivel porque no solamente se trata de saber del sufrir y de las ansiedades y de los estados depresivos, esos síntomas, ¿verdad? Sino se trata de aprender a madurar, se trata de crecer como seres humanos. Entonces, maestro, ya sabes que eso de definir como que cierra mucho y tampoco me gusta. Pero sí que de momento se me ocurre así a bote pronto porque no lo he pensado. Me acuerdo, se me ocurre que un maestro es un guía. Un maestro es aquel que ya ha hecho un camino, que no quiere decir todo el camino, ha hecho su camino, y que otros se sienten inspirados en ese camino y se acercan a preguntar cómo. Y por lo tanto, claro, el maestro lo que ha ido es no solamente viviendo la experiencia, sino observándose a sí mismo, porque en ese camino, en el caso mío, que es de crecimiento personal, claro, ha habido un gran, enorme y profundo conocimiento de mí mismo. Entonces, a la medida que me conozco a mí mismo, que quiere decir que me entiendo, me comprendo y me acepto incondicionalmente, estoy preparado para entender, comprender y aceptar incondicionalmente a los demás. Estos días que hemos estado aquí, como decía Adri, con alumnos, con profes, con padres de alumnos, hemos estado partiendo ponencias públicas. De hecho, mañana, mañana sábado tenemos la última en San José, en la capital, en el Centro Cultural Catalán. Han sido un éxito extraordinario porque el discurso de la inteligencia emocional aplicada tiene que ver precisamente con eso, que seamos maestros de nuestra propia vida. O sea, que el maestro acompaña a que los demás sean maestros. Uh-huh. Entonces, a diferencia del maestro que eres tú y tus compañeros aquí, que este equipo docente que ha participado y ha disfrutado de las clases que les hemos compartido de manera extraordinaria,
es que vosotros estáis regulados por un plan de estudios, estáis regulados por unas políticas de un gobierno, tenéis más herramientas que tengo yo, pero vuestra misión no es como la mía, que la mía es que el alumno tome conciencia para que pueda mejorar desde su aplicación, sino que vosotros como que inducís al conocimiento, inducís al aprendizaje directo, porque tenéis como unos objetivos concretos que cumplir cada trimestre, cada semestre, cada curso, ¿no? Y ahí veo una diferencia muy grande, porque fíjate, mi acompañamiento en ti siempre es cuestionarte, confrontarte para que tú afrontes las situaciones y el previo paso es la toma de conciencia. Porque cuando un alumno toma conciencia, ya está en el camino. Yo no necesito que aprenda todo lo que yo sé, sino que aprenda a su ritmo, a su manera, y además aprendiendo en esa libertad, no solamente yo también aprendo mucho, sino que inducimos a sentirse libre, en este caso de culpas y miedos, ¿verdad? Claro, la docencia tiene otro sentido, tiene otro camino. ¿Por qué están tan quemados? Bueno, básicamente porque se sienten poco alentados, se sienten poco que la función de la escuela, como que la sociedad, la ha tergiversado. A mi modo de ver, hay demasiadas familias que vuelcan la educación de sus hijos en la escuela. Y eso, a mi modo de ver, es una irresponsabilidad profunda, porque la educación de los niños debe nacer en la familia. Son los padres o los progenitores los primeros que deben acompañar a esos niños para que esos niños tengan unas bases que vienen a la escuela a aprender esos conocimientos que luego, con los años, si Dios quiere, transformarán en sabiduría a través de su aplicación, pero que claro, si vienen sin educación, la escuela no puede educar para enseñar. Eso es una tarea que no es propia de los profesores, no es propia de la escuela. Eso hace que los profesores en general, porque además es que acompaño varios, se sienten desbordados, se sienten con puntos de ataques de ansiedad porque quisieran hacer por el bien del menor, pero resulta que es que no está a su alcance. Claro, un día, otro, una semana, otra, un mes, otro, un curso, otro, y como que hay un abandono de lo que es el pilar de la educación, y veo como que percibo que pasa en todas partes, ¿no? Que no es ninguna exclusividad de ninguna comunidad concreta, sino que está pasando de una manera genérica. Esos padres que parece que su gran preocupación es que sus hijos no se frustren, en vez de acompañarles y en vez de estar ahí interesándose por ese crecimiento. Esos niños que de no hacerlo así, en poco tiempo, eso será un efecto boomerang para los padres, porque claro, se crían chavales que no conocen el límite, que no conocen una conversación incómoda, por lo tanto, que aprenden a vivir en el caos y se perciben así solos como la única autoridad que acepta. Claro, si damos cuenta, estamos creando pequeños déspotas que luego todo eso lo creará contra sus padres. Y es una pena porque el otro día que tuvimos ese encuentro con los padres, yo les decía, vuestra responsabilidad y por lo tanto el crecimiento personal de los padres es una manera estupenda de acompañar a sus hijos. Me mandaron una vez unos alumnos un vídeo muy bonito, muy cortito, pero muy bonito, que era sus hijos aplaudiendo porque sus padres les decían, vamos cochanos. Porque claro, desde que hacen el trabajo de crecimiento personal conmigo, la mejora en la familia ha sido rotunda. Claro, los chavales viven encantados porque ellos entienden como que sus padres se mejoran y por lo tanto, pues claro, proyectan esa mejora en ellos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, de sobras. Pero me gustaría complementarlas, porque creo que has dicho muchas cosas y yo las voy agarrando un poquito como migajas, porque creo que hay muchos temas de los que has tocado que son importantes. Primero que es algo que tú ya has dicho varias veces, decirlo estos días, te he escuchado, que era como lo importante que son los límites y sobre todo los límites del amor. Es que creo que luego vayamos por ahí, ¿no? Porque tú decías que lo primero que haces cuando quieres a alguien es poner límites, porque lo que quieres es que esa relación perdure. Pues tanto los padres como con los hijos, como igual los maestros con los alumnos, creo que es, como mínimo van a tener que aguantarse un año. Adri, es que si no hay límites hay caos. Ajá. Pues yo no quiero a una persona que yo quiero, no la quiero en el caos conmigo, porque esa relación al caos está pendiente que cualquier tontería, ¿sabes?, se la lleve por delante, ¿no? En la medida de lo posible pongo límites desde el amor, como muy bien dices, y tengo conversaciones incómodas esperando que el otro sepa encontrar el espacio suficiente para hacerlo y sin herir nunca a nadie.
no necesito herir a nadie para proteger mis derechos asertivos. Pero claro, estoy diciendo cómo sí y cómo no. Claro, fíjate, cuando a una persona le pones un límite, le acabas de enseñar una orilla del camino. Cuando le pones el segundo, ya tiene el camino. Ya tiene las dos orillas. ¿Y ahora cómo lo haces desde el amor eso? Lo haces ¿Qué desde el amor. significa eso? Mira, tuvimos la charla con los padres de los alumnos, pues el título era ese precisamente, ¿no? Poner límites desde el amor. ¿Cómo poner esos límites? Claro, fíjate, es muy importante que entendamos que todos, también los niños, claro, están haciendo lo mejor posible en cada momento. Que esa necesidad neurótica de que los niños, porque ya les hemos dicho algo alguna vez o 1000 veces, hayan aprendido lo que les hemos dicho, eso es algo que no ocurre. Eso es absolutamente irracional. Es decir, los niños tienen un proceso de aprendizaje y cada uno de ellos es distinto. También les dije que, ojo, los que tenéis más de un hijo, porque hay muchos padres que me dicen, bueno, es que yo les he dado lo mismo, más pero diferentes. Coño, es que te has equivocado. Es que si son personas diferentes hay que empatizar con ellos para poderles llegar y para poder ofrecerles aquello que realmente les conviene para tener un buen camino y que vayan creciendo, ¿verdad? Creciendo me refiero desde el punto de vista emocional. Por lo tanto, creo sinceramente que poner límites desde el amor tiene que ver con la intencionalidad. A nosotros nos han educado, y algunos profesores me dicen que están ahí, aquí en todas partes, que es que con que he recibido los límites desde el castigo no me doy cuenta de algo así. Porque claro, estamos repitiendo los patrones que nos enseñaron. Entonces, la intencionalidad es lo que lo diferencia. Cuando nosotros queremos hacer daño, cuando queremos castigar, cuando queremos que el otro se sienta tocado, para como que si así aprendiese, que sepamos primero que así lo que le llega es la herida y no el aprendizaje, no el límite, y por lo tanto su ego se revoluciona, aunque no nos lo diga, porque percibe una cierta distancia con el profesor, pero ese niño o esa niña se lo va a guardar eso, pero le ha hecho daño. Por lo tanto no ha aprendido el límite, ha aprendido que le lleven con el límite. Okay. Por lo tanto, en la medida que yo me respeto a mí mismo, proyecto ese respeto. Y yo pongo el límite, y el otro día puse un ejemplo, hasta una compañera tuya hizo así, hace nada, porque fue una comunicación no verbal muy suave, en cambio muy contundente. Yo dije algo así como, oye, por favor, hijo, este comportamiento para mí es un límite, ¿te importaría la posibilidad de hacerlo de otra manera? Hice así, y puse la mano encima de la mesa, pero ataco, suave. El impacto fue brutal en todos ellos. Solo el gesto de la comunicación no verbal. Porque fíjate, no hay ningún tipo de agresividad, que no lo había, ni en las palabras tampoco, pero la comunicación no verbal me apoyé. ¿Por qué? Porque quise asegurarme, aun siendo un ejemplo, de que llegaba al límite. Le aseguro que llegó todo el mundo. Por lo tanto, los padres aprendieron por primera vez cómo poner un límite desde el amor. Porque yo cuando puse un límite, lo hice desde el amor. No hay intención de castigo, no hay intención de culpar. No, nadie es culpable de nada. Si acaso somos responsables. Y es evidente, es intrínseco al ser humano el error y el fracaso. ¿Por qué nos enfadamos tanto cuando un hijo comete un error? Porque en el fondo estamos diciendo que con que es mi hijo tendría que hacerlo bien. Oye, y nos preguntamos qué hemos hecho nosotros para que lo haga de aquella manera que nos gustaría. ¿Cuándo asumimos la cuota de responsabilidad que nos corresponde? Porque claro, ¿qué queremos? ¿Que el niño no salga así un angelito porque es nuestro hijo? Eso no va a ocurrir. Entonces, cuando castigamos, de alguna manera lo que llega es la herida y la culpa. Claro, ¿No? lo que lanzamos es nuestra propia rabia, Ajá. nuestro propio fracaso, nuestro propio... Es decir, también ocurre con profesores que a veces se enfadan con alumnos y es porque dicen, con todo lo que he hecho por este chaval, ¿cómo aún me responde así? Pues bueno, es que una de las condiciones de un maestro es una paciencia exquisita. ¿Por qué? Porque no hay expectativa de cómo tiene que comportarse. Vivimos en el presente y aceptamos ese presente aunque no nos guste. A mí me ocurre con alumnos como tú que a veces hacen cosas que digo, con el tiempo que llevamos. Bueno, pero es que eso es muy humano. Pero me lo digo y inmediatamente reacciono, paso a acompañarle. Claro, es decir, el impacto emocional que produce en mí es lo que es, pero yo gestiono eso y lidero eso en mí. Y por lo tanto paso a acompañarle. ¿Por qué? Porque aquí al presente me demuestra dónde está mi alumno. Claro, unos necesitan un tiempo, otros necesitan otros, unos necesitan una intensidad, otros necesitan otra. Es que somos humanos, no somos robots. Sí, has dicho una palabra que me gusta mucho, que luego añadiré, que es el acompañamiento, ¿no? El maestro está para acompañar. Pero entonces, para cerrar también el tema de los límites, ¿qué pasa cuando yo impongo un límite, aunque sea desde el amor, con la intención más buena, y no se cumple? Es decir, se sigue sobrepasando ese límite, ¿no?
Porque entiendo que no hay un castigo, pero sí que debe haber una responsabilidad, pues somos Y responsables. una consecuencia. Y una consecuencia, exacto. Entonces, ¿cómo tratas ese...? Bueno, hay varias herramientas, hay varias maneras. Una es, a mí me gusta mucho, y yo lo practico, que es observo, tomo nota de lo que está ocurriendo, y cuando mi intención dice que es el momento, en el caso de un profesor como tú, puede ser cuando tuvo que es oportuno, es llamar a consulta sobre él, para hacerle ver cómo me he sentido yo ante su comportamiento, para hacerle ver que así se autodecepciona, se autofrustra aunque no lo vea. Y en ese acompañamiento personalizado, porque fíjate, se aplaude siempre en público y se corrige siempre en privado. Eso es una norma básica de la educación, ¿sí? Por lo tanto, le acompaño, le pido que vaya a consultas conmigo. Yo he hecho los deberes para que el niño tome rigor sobre lo que estoy haciendo. He dicho, tal día tuviste este comportamiento. Fíjate, el denominador común de estos comportamientos es este. Oye, ¿qué sientes? ¿Por qué sientes tanta rabia? ¿Qué hay en ti que te genera esta rabia, que luego genera un impulso, que te arrepientes y sientes culpa, pero vuelves a repetir el patrón? Y ahí es un momento que podemos entrar con el niño. Claro, esa función que puede estar en vosotros, evidentemente, y que debe estar, porque claro, vuestro día a día es ese, pero también a mi modo de ver, las familias de allí podrían reforzar mucho el trabajo de inteligencia emocional, porque, vamos, es que me lo encuentro tengo muchos alumnos desde siempre. Mira, hoy, hace 12 años que acompaño personas, precisamente que empieza Ricardo, lo voy a celebrar esta noche, si no está la familia, falta una pata. Y la otra pata está tocada porque es que una pata no puede con la silla. Y, y en este caso, porque me parece muy, muy interesante lo que dices, bueno, de hecho, comparto públicamente que Chanos tengo una situación ni para nada es grave ni nada, pero sí que es verdad que ahora mismo estamos en un momento que estamos en la semana antes de las vacaciones, entonces están alborotadísimos, ¿no? Y sí que es verdad que tú pones unos límites y los sobrepasan, ¿no? Y Charles me dio esa idea de implementar esas tutorías privadas de uno a uno, donde uno hace sus deberes, como dices, para que vean que hay esfuerzo por tu parte e importancia, y a partir de ahí intentes corregir en privado, pues. Pero digamos que me encuentro con un alumno, pongamos el peor de los casos, donde ni una tutoría privada, y he entendido tu intención de ir más allá del comportamiento, es decir, qué causa este odio que hay detrás tuyo, qué miedos hay, o sea, lo entiendo, ¿eh? Pero obviamente muchos maestros no tienen ni tenemos tanta profundidad para llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese niño que aunque esa tutoría privada, esa intención de ayudarle, está ahí, ese acompañamiento, queremos que está ahí, y no lo ve, no lo aprecia, le da igual? ¿Cómo? Es que no siempre todo es posible. O sea, yo te estoy escuchando a ti y pienso, mira, ahora sabes tu perfeccionismo. Es decir, tú quisieras que en todos los casos hubiese una respuesta que pusiese. Es que a veces yo creo que no puede ser. Porque hay niños que tienen tanto alboroto emocional, que tienen tanto caos, que cualquier norma, ni que sea empatizando con su sentido, la van a atender, porque es que se sienten desatendidos desde siempre y no se creen que alguien quiera ayudarles, no se creen que hay niños que van por el mundo de independientes porque es que no tienen sentido de pertenencia, no se les ha inculcado, no se sienten sí en ningún sitio. Entonces no siempre es posible. Claro, una cierta contundencia puede ser un paso más en el sentido de la comunicación no verbal, sin agresividad. Se puede ser contundente, como yo he explicado, dejo caer la mano y aquello pareció como un morterazo y en ningún momento hubo morterazo. Pero es que a lo mejor eso tampoco funciona. Es decir, yo creo que no siempre podéis tener todas las respuestas, porque son niños muy diversos cada uno de ellos, son todos ellos únicos, están en constante cambio y son muy humanos, es decir, cometen muchísimos errores, también por esa falta de límites que van más allá. No siempre estamos ahí. Esas conversaciones incómodas, al final una conversación incómoda no deja de ser otra cosa que un límite, pero de verdad te lo digo que yo creo que no siempre es posible. Tú sabes que yo aparto alumnos de mi, no tengo conmigo. Es que ahí iba, porque yo no puedo, ¿sabes? Ahí va el ejemplo, es que sé que al final una de las grandes diferencias es que nosotros estamos sujetos a un Estado, ¿no? Al final el Estado impone pues, unos mínimos curriculares, académicos, porque como te comentaba el otro día, yo acabo de venir del Chirripó, de unas colonias con los chicos de sexto y séptimo. ¡Wow!
la primera vez que los he vivido fuera de la escuela, en su plena, bueno, en su plenitud, y son otros chicos, súper, o sea, una atención al detalle, una alegría, una bondad que muchas veces aquí no se refleja, porque están encerrados en ese espacio académico, ¿no? Y Espacio de cambio, creo que es una maravilla, por cierto. por sí, el espacio, como decir, habla más a nivel figurado, ¿eh? Pero sí, no, el espacio físico es increíble. Pero digamos que antes pensaba cuando hablabas del acompañamiento, de que es para ti el acompañamiento, bueno, decías, vosotros estáis como sujetos a unos académicos y yo no, ¿no? Y es que Y yo te decía, y yo aparto alumnos de mi entorno. ahora voy a eso, porque aunque nosotros estuviéramos sujetos a unos académicos, creo que el objetivo del acompañamiento tendría que ser el mismo que el que tú has puesto, porque eso está por encima de cualquier mínimo académico. Es decir, que Sí, ¿verdad? Yo tengo esa libertad, primero de que de los que me lo piden escojo yo si sí o si no, que en mi caso está basado muy sencillamente. Ayer o antes de ayer me preguntó una profesora de aquí, oye, ¿puedo ser alumno tuyo? Y le dije, mira, si tienes humildad para aprender cuando estoy yo y actitud para aplicar cuando yo no estoy, sí. Porque son los dos únicos requisitos. Claro, a mí me llegan alumnos que ya solo con verlos subidos a su ego, ya sé que por mucho don, talento, tiempo y energía que yo ponga, lo voy a malbaratar. Ese don, tiempo, talento y energía es mi responsabilidad. Por lo tanto, si yo lo aplico a las personas que tienen esa humildad y esa actitud, vamos a conseguir transformar aquella realidad, aquella vida, aquella persona. Si no, no. Por lo tanto, cuando yo percibo que lo que vienen es vienen de un bajón y vienen a recuperarse al mismo sitio para hacer lo mismo, pues yo no estoy ahí, ahí no gasto energía. Yo prefiero invertir todo ese talento, tiempo, don y energía, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Que al final reconozco que no puedo ayudar a todo el mundo. Entonces ya hago un primer filtro de los que me piden de llegar, los que sí, los que no. Tengo un segundo filtro, que es que tengo un tope de alumnos, y más o menos, tampoco me vienen en par, porque hay secuenciales diferentes, pero tengo un tope porque yo me cuido mucho para poder acompañar desde esa excelencia que procuro hacerlo. Y tener ese número de alumnos como máximo me ayuda. Pero para mí es importante eso, que tengamos conciencia que no siempre puede ser. Yo a veces lo he dicho, ¿no? Porque, oye, y a mí no me ha dado, digo, oye, disculpa, yo no soy Teresa de Calcuta. Yo no soy Teresa. Es decir, muy claro mis propios límites, fíjate, y aplico aquello que creo sinceramente. Porque aquella persona tiene muchas otras alternativas si de verdad tiene interés. No soy la única alternativa, vamos, me sentiría abrumado que solo no, yo soy una alternativa. Perdona que sigo ese ejemplo y vaya más allá, ¿eh? Pero, como te has dicho, al final, los que llegamos como alumnos tuyos, hay dos cosas, ¿no? Una, intención propia del alumno a llegar a ti, y luego esa intención, si quiere, el alumno de tragar el ego, ¿no? De intentar gestionar el ego, perdón, y de aplicarse y de tirar hacia adelante, ¿no? Y luego tu punto de vista de si la acepto o no por esos requisitos mínimos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros, como maestros, por mucho que queramos, a ese alumno le puede decir, no, tú te vas para tu casa y yo no te enseño más. Por eso, No hay por eso te he dicho que hay casos que no puede ser. Pero habrá que luchar, que no guerrear. Habrá que luchar con ese chaval hasta que poco a poco, muy poco a poco, vaya haciendo una pequeña rotación. Okay. Se puede hacer siempre, pero que tengamos claro que es que ese chaval es más complejo, que tiene más complejidad de ella. Ajá. Aunque sea, a veces porque vienen de historias difíciles, esto bueno, porque bueno, lo que pasa en las familias no solamente se sabe, no solamente se sabe en las familias, sino que se sabe fuera, porque los niños proyectan lo que han aprendido. Cuando hablábamos el otro día de los pseudoamores, en una clase que tuvimos bastante potente con los maestros. Bastante potente. Buena manera de titularlo. Tú hablabas de 15 tipos de pseudoamores que podemos recibir, ¿no? Y tú al final exponías 3 preguntas, ¿no? Que es ¿qué he recibido, qué ofrezco y qué permito? ¿No? Y aquí yo no pude evitar asociarlo con el tema de los maestros. Y es que con el qué permito, o sea, qué recibo y qué ofrezco y qué permito, muchas veces
son constantes faltas de respeto de los alumnos hacia el maestro, los cuales pueden afectar a su autoestima y a la alta exigencia de este maestro o maestra. Ahí hay un, Por eso digo, hay un criterio ahí que es muy de alta complejidad, que es cuando al maestro le afecta personalmente lo que es profesional. es que ahí hay un... Porque claro, el sí, maestro no deja de ser un ser humano. Pero creo que en este tipo de profesión es muy complicado y a la vez muy importante protegerse energéticamente y emocionalmente, porque hay una implicación emocional. Totalmente de acuerdo. Mi trabajo sin implicación emocional tampoco tendría ningún Es éxito. común, exacto. Estoy en Costa Rica por eso precisamente. Bueno, vamos a ver. Te repito, no siempre hay una varita mágica y sobre todo no siempre hay soluciones al 100%, ni muchísimo menos. Quien tiene heridas abiertas, niños que tienen heridas abiertas, van a proyectar eso. Para mí sí que sería muy interesante que los profesores aprendan a brindarse de eso a través de una inteligencia emocional, es decir, a través de empatizar y comprender y aceptar a ese alumno, aunque no me gusta lo que hace. Porque entonces de ahí no saldrá la emocionalidad propia del ser humano, sino que saldrá un comportamiento profundamente profesional y que tendrá la paciencia suficiente para entender que aquel chaval ritmo a veces va atrás y no juega. No es durante el tiempo. Si no accedemos a entender que la realidad en aquel momento es la que es, estamos idealizando una realidad que existe, por lo tanto el maestro primero se siente frustrado y luego se siente Sí. como ser humano. Claro, en esa culpa ya está el maestro adjunto para volver a empezar el camino de la rabia, la ira, que en el caso del maestro mayormente las iras están reprimidas porque se percibe la rabia y la ira como emociones a esconder y además sobre todo para evitar la agresividad que podrían suponer, ¿no? Porque eso sí que sería antipedagógico absolutamente. Por lo tanto, el maestro de escuela reprime sus propias emociones. Por lo tanto, lo que viene de cajón es que tiene que buscar ayuda externa para poder drenar todo eso. Si te acuerdas, el otro día se hizo un espacio libre porque tuvimos un pequeño malentendido en una clase, si era una hora u otra, y me fui al apartamento tuyo. Y cuando volví me dijiste, ¿qué has hecho? Y digo, he drenado. ¿Yo qué hago? Porque estoy constantemente con personas que me abordan por cualquier momento, me preguntan cosas personales, estoy impartiendo clases privadas, estoy en ponencias, estoy con profesores de tal. Pues cuando se me hizo un espacio, digo, mira, aprovecho, dreno, me preparo, me limpio, me salí, nada, en una horita, me salí limpio como un demonio y ya puedo volver a empezar. Y bueno, desde entonces me paro. Pero yo tengo la capacidad de hacerlo por mí mismo porque he aprendido mi viaje, pero los maestros que no tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos tienen que buscar ayuda, porque los inputs que les llegan pueden ser altísima complejidad, pueden ser muy duros. Sí. Entonces, Chanos, acompáñame, te voy a decir, pues sí, acompáñame a completar esta definición de maestro. El maestro es aquel que acompaña, de tal manera que los alumnos cada vez los necesitan menos. Sí, desde luego. O sea, al final yo lo digo de mí y mi intención en todo momento es que mis alumnos se liberen de culpas y miedos y puedan vivir una vida transformada sin sufrir, que como yo. Es cierto que muchos alumnos quedo como asesor de ellos de por vida, porque ellos se quedan en realidad en su crecimiento y cuentan conmigo en parte de su crecimiento. Pero estoy encantado cuando los alumnos vuelan, sobre todo aquellos que ya están preparados para volar. Porque los que no hace falta que me digan lo que les pasa, porque se van a repetir patrones y volverán a la casilla de salida del parchís. Sí. Con unos cuantos pasos. Antes, cuando has hablado de lo académico, ¿no? De cómo estamos condicionados por lo académico, creo que de alguna manera eso también destruye mucho la autoestima afecta mucho la autoestima del alumno, en el sentido en que su autoestima a nivel académico se le llama o se dice que si tú apruebas, si tú haces algo, si tú demuestras, eres válido, ¿no? Cuando añado a esta definición que acabamos de mencionar, que lo que hacemos que hacer, o maestros es acompañarlos a ser independientemente de todo el tiempo. Y sí, y como te dijimos otra vez, también es el objeto de las palabras de Luisa, era que dentro de un aula
tiene que haber como mínimo una persona cuerda y en el mejor de los casos tiene que ser el maestro, ¿no? Para acompañar a Por eso, esa categoría. fíjate que estoy de acuerdo con esa expresión cuando yo invito a los profesores, a los maestros de escuela que busquen apoyo fuera a poder como atender esa demanda que hay. Porque fíjate que bucle, seguro que lo has pensado. El niño en casa tiene dificultades emocionales. Por lo tanto, viene a la escuela con ese lastre. En la escuela, de una manera u otra, manifiesta ese lastre porque es que es el único otro sitio que le queda el sentido de pertenencia claro y en que en realidad algunos más y otros menos, pero confían en la escuela. O sea, como que lo ven un espacio, después pasa, ¿sabes? Como de poder manifestarse, ¿no? Otros no, otros lo hacen calladamente, pero se perciben sus comportamientos. Lo digo siempre, el comportamiento nos delata también a los niños. Pero claro, ese bucle ya está creado. Si en la escuela no sabemos acogerla bien porque no estamos preparados para recibir aquello, que aunque no sea justo que lo reciba la escuela, es lo que está recibiendo la escuela, pues claro, el bucle no se cierra nunca. Si yo vuelvo a casa, vuelvo a la escuela, vuelvo a casa, vuelvo a... Pero no. Por lo tanto, ¿dónde portamos el bucle? Claro, porque en la familia podemos incidir muchísimo menos, porque es una responsabilidad familiar, una responsabilidad individual. Sí que podemos influir más en nosotros mismos, está más a nuestro alcance. En el tiempo se trata de que el profesor... Bueno, yo hoy he recibido, y déjame que lo diga, por favor, es que me apetece mucho, recibir unas muestras de afecto y de cariño y de agradecimiento totales por parte de todo el mundo, de alumnos y de profesores. ¿Por qué? Porque han vivido la experiencia de Control-Think de inteligencia emocional como un alivio. Han entendido muchísimas cosas que no entendía porque nos hemos acompañado a que se posicionen fuera de su ego, nos hemos acompañado a que tengan otro paradigma sobre las situaciones que les ocurren y la verdad es que ha sido un éxito tremendo. Bueno, pues eso nos está diciendo esta experiencia. Bueno, ¿cuánta gente hoy nos ha dicho, oye, Chanos, no te vayas? Sí. Delante tuyo han sido unos cuantos. Sí. Bueno, pues es eso. Aquí hay una connotación, hay un paro, una alerta. Los propios maestros están garantando, oye, necesitamos inteligencia emocional porque lo que nos diga no está a nuestro alcance de repararlo. Ya hacéis lo que podéis, como habéis hecho, creo que por parte de la escuela muy bien, invitando a los padres a un encuentro conmigo. Les ha ido muy bien, de hecho hoy ha vuelto de la madre, incluso a comprar otro libro, y vino ayer a una ponencia que hicimos por la tarde a última hora, porque es que hay interés, porque claro, por fin encuentran a alguien que les diga algo que les es coherente, que les alivie y que les ofrece herramientas. Claro, esas herramientas, a mi modo de ver, tendrían que estar disponibles para todos los maestros. Pero vuelve a ser una responsabilidad individual del maestro, porque la escuela no lo puede ofrecer, o no lo ofrece, o no está en el plan de estudio. Yo no, bueno, es que es una prioridad, es decir, debería serlo. Aceptamos la realidad como es, porque injusto es cargar con esas realidades sin ese apoyo, porque dices, no, es que se tienen que buscar un apoyo externo. Qué triste que sea así, porque esto, sabiendo la gran dificultad que está habiendo actualmente con estos temas, eso debería ser algo propuesto desde la escuela, desde el Estado, desde que me apoye. O sea, lo que hemos hecho esta semana debería ser lo normal, no igual no tan intenso, porque... Bueno, ha sido más intenso porque por el tiempo. Exacto, por esta temporada. Pero wow, si realmente ven lo potente que es y lo necesario, es que sería un cambio, una ayuda radical. Al final lo estar haciendo es dotar de la gente que está a primera fila, está a pie de cañón acompañando a esas dificultades, a que lo haga de la manera más sana posible para uno mismo, para después, como tú siempre dices, y proyectarlo, porque hasta que no lo tenemos identificado no se puede proyectar. Permíteme una frase que la publiqué en Instagram hace un tiempo que generó mucho revuelo en este caso positivo, digamos. Le dije, el gran error de la sociedad presuntamente evolucionada es que no hemos dado la importancia que tiene al ego, el poder que tiene el ego sobre los individuos. Te hago así. Y sigo pensando lo mismo, es decir, aquí hay una lucha de egos brutal que tiene que ver porque los alumnos tienen un ego porque la mayoría tienen más de 6 años y por lo tanto ese ego biológicamente ya está en estado de ello, y está el ego de los profesores y está el ego de la escuela, porque todas las situaciones, todos los sitios tienen un modelo de ego, porque hay un tipo de manera de aplicar, hay una manera de concebir la educación, hay una manera, y detrás de eso hay un tipo de
no deja de ser un tanto piramidal esto, ¿no? Bueno, las creencias que hay arriba son las que están en la escuela, ¿no? Por lo tanto, fíjate que follón de egos, con todos ellos con un poder mental, y que además cada uno quiere imponer su versión de la situación. Bueno, pues eso se resuelve ahora mismo, a mí lo único que se me ocurre se resuelve como tú. Le pides un acompañamiento, que creo que llevamos ya 3 años, que a la secuencia la vamos cambiando en función de tus necesidades, como cualquier alumno, y te está yendo muy bien porque te estás conociendo, descubriendo como persona, y eso te alivia mucho del sufrimiento de tu ego, y por lo tanto te atreves cada vez más a proyectar ese alivio en tus alumnos. Y hay menos juicio, hay menos culpa, hay menos carga, muchísimo, hay menos miedo, hay menos inseguridad. Por lo tanto, cada vez te sientes mejor, aún siendo una situación que estáis viviendo todos los maestros del mundo, que nos da una parte de vosotros. Yo, como te he dicho al principio, este acompañamiento uno lo ve a largo plazo, ¿verdad? Y creo que alguna vez haberte mandado un mensaje de gratitud sobre todo por la palabra acompañamiento. Me quedo con esa palabra, ¿no? Porque de verdad te sientes acompañado. Y para mí, me doy cuenta estos días, me doy cuenta hasta el final de la semana, cómo permíteme usar la palabra orgullo, mi gran mi gran pasión, ¿no? del enagrama, Enagrama 2 social, que es la misma. la principal, pero la he podido sentir desde un punto de vista positivo, en esencia, en el hecho de haberlo hecho sin querer, es decir, Sin esperar nada acá. sin esperar nada a cambio y con la simple intención de compartir lo que a mí me está funcionando, porque veo tanto cambio positivo en el acompañamiento, que wow, qué guay poderlo compartir con el equipo y con los chicos. Sin más intención que esa, verlo, dar impacto que tienes, y sobre todo verte dentro de la clase donde yo doy clases con los chicos, ha sido como wow, o sea, qué meta de alguna manera con poder llegar a esto, ¿no? Es como para mí ha sido un total placer y orgullo en la mejor. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Ha sido muy emocionante cuando han venido alumnos de la experiencia. O sea, la conciencia de que el lunes no estoy. Porque claro, encontrarán a falta de esos encuentros, porque les ha ido muy bien también a ellos, se han sentido comprendidos desde su emocionalidad, se han sentido que hemos trabajado cosas que normalmente no es vuestra función, es la nuestra, porque la inteligencia emocional aplicada no está incorporada en los planes de estudio, en ese sentido. Digamos que has estado con varios grados, ¿no? Incluso hoy está con unos pequeñitos que les he contado un cuento. Bueno, la idea del cuento ha sido tuya, que te he pedido acompañamiento a ti, porque digo yo, a ver, mi discurso nace en mucho sufrimiento que pasé yo, que me creí yo, y por lo tanto a veces bajar el tono me cuesta. También con que escogí como el mejor método para el crecimiento la confrontación. Cuando te acostumbras a confrontar, claro, con niños pequeños no les vas a confrontar, no tendría sentido, no lo entenderían, ¿no? Y por eso acudí a ti y me dijiste, hombre, ¿por qué no explicas un cuento como aquel libro mío que ya tuviste bien compartir conmigo? Él ha hecho un cuento que es precioso, que explica vía cuento, vía la naturaleza, explica el trabajo que hacemos conjuntamente. Y es una maravilla. Y entonces, bueno, se me ha ocurrido eso. Escogiese en ellos un animal, que al final ha sido un caballo, se han puesto más o menos de acuerdo, y el caballo iba por un camino y se encontraba un puente, se encontraba el río, no acababa en el mar, en la playa, bueno, que aquí no nos hacíamos amigos de un perro, bueno, tal. Y efectivamente, la clase, sobre todo para 3 o 4 o 5 de ellos, que poner aquí 12, para la mitad ha sido muy, muy provechosa, para la otra mitad no tanto, porque hay algunos que incluso desconectan ante el cuerpo. Mejor están cansados el fin de semana. El otro día, en la clase de mayores, hubo un chaval que me dijo que tenía 14 años y le pregunté, ¿cómo te sientes? Me dijo, estoy muy cansado. Digo, te pasa a menudo, una vez te digo, estás creciendo. Y se quedó así. No se le había ocurrido que el dolor que siento es con que estás tirando el cuerpo. Y se quedó así, asombradísimo. Sí. Porque entonces ya tenía sentido esa especie de pereza que se mezcla con un poco de dolorcillo, con un cansancio adolescente, ¿qué tal? Y es porque están creciendo. La idea del cuento es porque creo que, y tú lo sabes mejor que yo, porque tú muchas veces explicas tu historia personal como para conectar con la gente, es que nos gusta sentirnos identificados. Yo creo que es
hay esa parte y creo que con los chicos funciona. Fíjate, yo que soy comunicador de mi experiencia, yo proyecto muchas cosas, experiencias personales, porque sé que cada persona que tengo delante, como se piden algo de eso, que casi siempre se piden porque el abanico de sufrimiento es muy grande, ahí empieza a conectar con lo que estoy diciendo. Entonces, ahí empieza la capacidad de aprender lo otro, lo que no me identifico aún. Eso es una manera de empatizar, si no. Sí, y es que a todos nos gustan las historias. Sí, estamos de acuerdo. Y que nos los expliquen nos encanta. Exacto. Chanos, creo que puede ser potente que compartas algunas de las actividades que hemos hecho, sobre todo con los de sexto y séptimo, porque creo que con ellos hemos hecho 4 sesiones, 4 o 5, creo que fueron 4, pero me quedo con la sesión de las preguntas. Ah, Hubo, no sé si fueron ya la primera o la segunda, que salieron un poquito, no, la primera, que salieron un poquito, fue de alto nivel la clase. sí, nos sorprendió gratamente. Les propusimos de un día para otro a los niños que, oye, ya que está Chanos de aquí, lo propuso Adri, por favor, cuando mañana venga, hacerle una pregunta o que os interese. Bueno, la verdad es que yo también me pensaba que iba a ser un nivel más bien bajo. Nos sorprendieron todos, además todos con unas preguntas maravillosas, que quiere decir, y te lo dije, digo, toda la conciencia de que saben más de lo que nosotros estamos preparados para aceptar. Sí, totalmente. Porque somos nosotros que ponemos un límite al niño que el niño no tiene. Porque cuando se siente abierto a poder hablar, nos hacen unas preguntas, que eso ha pasado. Hoy ha pasado por la casa de los mayores, ha pasado lo mismo. Sí. Han hecho unas preguntas de un nivelazo. Entonces, preguntas que muchos padres no se atreverían a hacer o no sabrían hacer. Fíjate, y en cambio los niños nos dejan ir como diciendo, bueno, este me dará una respuesta. Claro, cuando tienen una respuesta, se sienten, wow, qué potente que es esto. Y claro que no quieren que me vaya, porque les doy respuestas a preguntas que no formulan nunca. Claro. Y también Porque es el ámbito de la inteligencia emocional, ¿eh? No es porque sea, es el ámbito de la inteligencia emocional. y las formulan desde cierta inocencia, que es lo bueno, porque cuando te preguntaban por qué hay tanta gente que está enfadada, o sea, cuánta verdad e inocencia hay en esa pregunta. Y Bueno, potente. el alumno que ha preguntado eso, no hace falta que nos digan qué entorno vida, que ya nos lo ha dicho. Y del entorno de que alguien de su familia está siempre enfadado y él no entiende cómo no está protegido, no está atendido, sino que el ego de aquella persona, sea su padre o su madre, su progenitor o progenitora, está volcando, está priorizado sobre la atención a mí. Pues esa niña va a aprender pronto a hacerse las cosas por sí misma. ¿Con cuál recuerdas o te quedas de pregunta que te hicieron que te haya sorprendido, gustado? Me sorprendió mucho un chaval que es poco participativo y que me preguntó, Chanos, ¿y la vida para qué es? Además es muy poco participativo. Sí. Y de golpe fue como segundo preguntar y digo, ay Dios, qué potente. Y bueno, procuré darle, vamos, ese respeto que siento por mí, que lo proyecta todo el mundo, pero procuré darle una muy buena explicación, subí el nivel, porque pensé, si eres capaz de hacer la pregunta, estás preparado. No para que te trate como yo creía, sino para donde creo que puedes estar. Y ese espacio es un espacio de crecimiento inmenso, para tanto de una respuesta de buen nivel, ¿no? Esa es la que más me sorprendía. Otras porque te preguntaban sobre sus emociones y no parecía, o no daba la impresión de que quisiese tocar sus emociones. Últimamente cuando, bueno, sobre todo los adultos, pasa más con los niños, cuando perciben que tú les puedes desnudar sobre la mirada, la gente huye. O sea, yo reconozco que a mí hay mucha gente que le tiene miedo porque saben que leo la conducta. No se le recuerda que tengo la de él. Porque tanto sé lo que sienten, sé las creencias que tienen, ¿no? Y además en el debate, en el diálogo, por ejemplo, hoy dos profesoras se han dicho la personalidad que tienen. Solo la transición. Se ha quedado así. La conducta, que es la de meditarse y eso es la que es. Pero este hábito, ¿no? Es parte del impacto. Esa capacidad de empatizar con eso mismo. Bueno, pero que es que en general tampoco quiero destacar más ninguna porque es que todas han sido muy potentes, una sorpresa muy, muy, muy agradable. Y también nos manifiestan el deseo que tienen de tener un soporte de este tipo, de tener una educación en inteligencia emocional, porque es que se interesan, porque es que les afecta. Mira, la emoción es lo que nos mueve. Y que esta sociedad nuestra, la occidental, la presuntamente avanzada, haya olvidado del ser,
que solo se valore el hacer para tener, es un error tan grande, lo vamos a pagar tan caro. Si me permites, podríamos recomendar esa actividad, que aunque el maestro que vaya a recibir esas preguntas no esté preparado para responderlas, porque puede ser que no lo esté, y como adultos no nos tenemos que precipitar ni tener que saberlo todo, creo que es positivo ver el prisma por el que ven esos alumnos y en la mayor medida posible intentar darles unas respuestas coherentes con el tiempo necesario para investigar o incluso poder ser un ejercicio de investigación conjunto, ¿no? Em, pero me parece que es una buena herramienta para aquellos que nos estén escuchando y que les pique la curiosidad de qué es la inteligencia emocional aplicada y quieran entrar un poco en ello, que aprovecho para preguntártelo, ¿qué es la inteligencia emocional aplicada? Bueno, Me gusta cuando haces esta. sí, bueno, básicamente tiene que ver es como una especie, he creado de mi propia experiencia y casi sin darme cuenta, porque me llegaron alumnos, vine de Ikigai sin tenerlo absolutamente nada previsto, después de muchísimo sufrimiento y de 3 años atravesando el sufrimiento, yo quería ser un erudito de la inteligencia emocional. Yo pensé, bueno, con que soy comunicador algún día impartiré alguna ponencia, pero desde la ilusión. Bueno, resulta que a los 2 meses de alquilar un apartamento en el Pirineo, cerca del Pirineo, una señora de 70 años me pidió ayuda y me dijo, Chanos, usted sabe mucho, me dice lo que tengo. Y yo, a una boda de 70 años que nos habíamos conocido porque paseábamos nuestros perros juntos, nuestros ladradores, le dije, ¿estás segura que lo quiere? Y me dijo que sí. Entonces le declaré que tenía una profunda depresión. Su marido había quedado quirófano, ella no había asimilado eso y llevaba ya casi 2 años, por lo tanto, a partir del año y medio podemos hablar de una profunda depresión y estaba ahí. La mujer no entendía por qué vivía, la mujer tenía un lenguaje, un diálogo muy, muy duro para consigo misma, como hubiese preferido morirse ella que su marido, muy duro. Y entonces me pidió, y bueno, ¿por qué no me ayuda? Digo, porque no lo he hecho nunca, no sé si sé ayudar. Tú puedes con todo. Bueno, esa es la gran frase de mi madre, ¿verdad? Que lo he explicado estos días por aquí. Bueno, el caso es que le propuse, digo, mire, si quiero lo intentamos, pero no me pongan el compromiso de conseguirlo, porque es que yo no sé si sabré enseñar lo que yo sé. O sea, yo tenía muchísimo conocimiento, tenía la capacidad ya de empatizar mucho con las personas, a través de mi trabajo personal, había atravesado el sufrimiento, por lo tanto, yo no tenía conciencia que tenía una utilidad, que tenía un alto nivel de conciencia, pero yo lo notaba, lo sabía, de otras cosas porque yo compartía con muy pocas personas. Y entonces, bueno, pues claro, cada 3 meses, veramos, sábados y domingos, todos fines de semana, nuestra clase, a las 4 de la tarde, cada sábado y cada domingo, a coger su depresión profunda. Murió, desgraciadamente, 3 años después, en el quirófano, como su marido, pero murió feliz. Y me lo decía, yo nunca antes había sido tan feliz, como diciendo, ni cuando estaba mi marido. Bueno, ahí nació un proyecto sin darse cuenta, porque al poco me llegó a su nieta, al poco un rampa, y desde entonces, hoy, hace 12 años, empecé a acompañar a la Yaya Yusa, que tenía 70 años, y lo celebro esta noche en Costa Rica, lo voy a celebrar con Adri. Pues estamos celebrando cada día también, tenemos que Sí, pero... la verdad es que Adri y yo tenemos siempre motivos para celebrar, motivos y medios, porque los procuramos. Pero ahí nació un proyecto en aquel momento de ayudar a los demás, luego lo fui a acompañar porque claro, yo he aprendido muchísimo, he mejorado muchísimo, no solamente en mi cualidad como maestro de vida, sino también en todo aquello que me habéis ido aportando. Y el proyecto final se trata de aprender a conocernos, descubrirnos quiénes somos para poder vivir en paz interior, ¿no? Es como una especie de filosofía que no pretendo nunca convencer a nadie de nada. Yo como que pongo la información del que quiera que la descargue y el que no. La responsabilidad del crecimiento es siempre del alumno, yo lo acompaño, le procuro dotar primero para resolver la emoción y luego lo fundamental es solucionar, resolver y solucionar. De manera que la solución se trata de que aquella dificultad que necesita algo práctico, necesita tal, por eso lo llama inteligencia emocional aplicada. Transformamos el señor conocimiento, el simple conocimiento, lo transformamos en sabiduría. Por lo tanto, todos mis alumnos acaban siendo sabios de muchísimo más. Gracias, Chanos. Gracias, con los fans,
No, pero bueno, también creo que al final, dentro, o sea, al final es educación. Sí, O sea, dentro del gran ámbito, sin barreras, eso, la educación es un no parar de crecer en todos los ámbitos. es que Creo que fíjate, queremos aprender sin conocer. ¡Clang! Confrontación. Queremos ser felices sin saber quién coño somos. ¡Cling! Confrontación. Lo primero que deberían enseñar a las escuelas de todo el mundo es que sepan los niños que tienen un ego, que van a tener una personalidad concreta, que es la primera gran herramienta del ego, que sepan todas las herramientas del ego y el mundo funcionaría absolutamente mucho mejor. de hecho, la primera clase que tuvimos fue, presentaste el Sanito, Sí, claro, que era, ego. bueno, la primera clase fue esa, la intención era que entiendan qué es el ego y muchos de ellos ya sorprendieron mucho con la respuesta que era, no sé, uno fue como que la vocecita. La vocecita. La vocecita. Otra respuesta que me dejó. O sea, que ya tienen un poco de conciencia, aunque yo te decía, tenía un poco la preocupación de que les vaya a costar identificarlos porque ego y ellos son uno, como lo somos todos los adultos hasta que nos empezamos a dar cuenta, pero ellos sobre todo al ser al tener tan poca experiencia, yo tenía esa preocupación, pero no, sí que son capaces de... Hoy ha sido muy curioso, en algún programa de tele creo que lo expliqué. Y cuando voy por la calle me reconocen, no me llaman chanos, me llaman chanitos. Y eso a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque hay un reconocimiento del trabajo, es el foco del ego, ¿no? Hoy ha habido un alumno que cuando yo subí al apartamento me llama, ¡Chanitos! Digo, ¿tú te vienes conmigo a Barcelona? Y que sí. Digo, pues ponte dentro de la maleta que voy. Porque me ha hecho gracia que me ha llamado Chanitos. Es muy, o sea, como que le ha quedado muy claro la clase que hicimos de Lego, porque ya identifica con eso. Y hoy en clase, esta mañana, también con los tuyos, ha habido otro que me ha dicho, ¿te refieres a Chanitos? ¿No? Le he dicho, no sé qué sin nombrar ego, y él ha dicho, ¿te refieres a Chanitos? No, qué potente, Sí. qué potente. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Hemos aportado desde la generosidad, que es desde donde va el compartir. Compartir es aportar desde la generosidad. Estamos todos muy contentos y muy satisfechos. Ha sido una experiencia maravillosa. Seguimos. Sí, seguimos con él. ¿Me permites dos preguntas más, Chano? Sí. Porque creo que... Si pagas bien, ya sabes que de tu... Bien, ocupado conmigo. Bueno, hoy tenemos una botellita de vino de aquí de verdad. Sí, porque la gente piensa que esto es tú y yo y machaque, pero bueno, Lo digo siempre, cámara, entiéndeme, por favor, gracias. Soy un vividor. Que quede claro. Sí, pero la pregunta... Y en clases nos lo pasamos bombas, no solamente aquí, no, con él y con todos los alumnos, nos lo pasamos muy bien siempre. Sí, Tengo una alumna que siempre me dice, Chano, si siempre reímos, ¿eh? Pues es muy sano porque riendo aprendemos más. Claro. Se baja agua del Lego. Mi pregunta es, ¿qué necesita tener un maestro? ¿Cuáles son esas cualidades que crees que son indispensables? No indispensables, pero sí necesarias o que ayudarían a un maestro a... Mira, más sonará tópico que lo diga yo, pero es algo que creo sinceramente. La mejor herramienta para un maestro es conocerse a sí mismo. Porque eso le va a permitir conocer sus problemas. O sea, no observemos nunca ni podemos ver nunca lo que no está en nosotros. Hace poco publiqué en Instagram. Los demás reconocen y aceptan de uno lo que ya han resuelto en ellos, si no, suave. Siempre hay una proyección, lo que tenemos dentro, lo que proyectamos fuera. Para ver lo que hay fuera necesitamos habernos visto antes. Por lo tanto, para mí la mejor herramienta sería el conocimiento de uno mismo. Fíjate, y permíteme la pregunta, que ahora te voy a preguntar para un momento, pero fíjate, tú mismo podrías explicarnos cómo has mejorado como el maestro desde que haces el trabajo asesorado. Es una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Y esa sería. Luego, claro, luego hay requisitos propios de un maestro no tiene mucha paciencia. Un maestro no tiene aquella necesidad de que todo sea ya. Esa inseguridad te genera la impaciencia, ¿no? Un maestro sabe gestionar sus emociones y conectar, y sabe incluso cuando es el momento de que, porque él se sienta desbordado, salir de la clase, ¿no? Porque aquella energía que en algún momento ha subido como un manetes, pues voy en el calabozo fuera de la clase, ¿no? Un maestro no solamente es aquel que tiene conocimientos. Fíjate, en mi web, y creo que el flyer que hizo Alejandro aquí lo ponía, ¿no? La vida no va de más conocimientos, va de conocernos más. Pues claro, un maestro aún más con la vida.
Ya sé que no debería ser una responsabilidad tan igual, pero lo es. Y lo has dicho un poco por encima al principio, por intención, pero creo que quiero volver a preguntarte por qué hay tanta gente con vocación quemado. Cuando me preguntes, por lo que, cuando me respondas que cuando me respondas que es por los padres, eh, creo que a ver si les acompañamos desde el amor y les podemos proponer. em, eh, A ver, no solamente desde los padres, sí, también sí, tienen sí. que evaluar, sino que el sistema está caído. O sea, si el sistema estuviese en pie, això tiene relativamente fácil solución. Ajá. ¿Eh? Es fácil solución. Sería poner medios, las medidas. Hubiese políticas gubernamentales en todos los países que pusiesen medios a reparar ese gap que se ha creado y que el alumno queda en medio entre la escuela y los amigos. Y se sienta ahí, bendición ese bucle. Que casa pasa lo que sea que pase, luego la espero el proyecto este. Me estorba no cada en el terreno, no su solución y me devuelve. Y el niño está ahí, con el Hans. Por lo tanto, dicho esto, ¿qué podemos ofrecer todos? Podemos ofrecer la posibilidad, primero, todos los padres o que tomas. Ajá. Porque además, te lo digo con mucha experiencia, todas las parejas que yo acompaño tienen una complicidad de ellas brutal, porque aprenden, con que los acompaño yo, aprenden lo mismo y por lo tanto lo pueden compartir. Alguna de estas parejas ha hecho pequeñitos realmente exponenciales y 15, 20 y 25 años después de estar juntos son más felices ahora que nunca. Antes explicaré yo niños que me mandan vídeos diciéndome gracias Chanos, estás ahí. ¿Qué les podemos ofrecer? Les podemos ofrecer que hoy tienen más información que nunca en internet y eso es gratuito. Ajá. Es decir, no hace falta que tenga coste. Evidentemente yo cobro por mi labor, aunque cobre poco porque cobro lo mismo desde hace no mejor de cuántos años. Eso me ocurre, son los escritos. Subí una vez, ha salido el confinamiento, creo que fue, y ya está, me he quedado ahí para siempre, ya no lo voy a cambiar, porque no quiero que la economía sea una dificultad para llegar a mí. Pero cobro porque si no, no sería coherente con mi labor. Forma parte de mi Ikigai, que tenía sentido y también material para poder seguir siendo un vídeo y sobre todo para sostener el proyecto. Porque primero sostener el proyecto y luego si queda algo lo aprovechamos para disfrutar, para darme amor propio, básicamente, para cuidarme. Bueno, el caso es que ahora mismo yo les dirigiría a ese YouTube. Ahí hay personas que tienen, algunos que tienen discursos muy potentes, desde luego les invito a que vayan al mío. Encontrarán siempre en mi Instagram, en mi YouTube y en mi TikTok, encontrarán contenido de mucha calidad, porque tengo pocos seguidores, porque hoy la gente no quiere calidad. Yo no voy a cambiar, no voy a seguir dando calidad, aunque tengo el seguidor. A veces tú sabes que las convocatorias son muy locas y nos pensamos que ya le damos la sala y nos vienen 5 personas de 10, ¿no? Bueno, pues va a ser más intenso. Pero yo no voy a pedir, yo voy a agradecer mucho a aquellas personas que han venido. Yo es lo primero que haría. Y el segundo paso fundamental o paralelo a este sería quiero saber quién soy, por lo tanto me iría a buscar vídeos de Enneagrama para que tomen conciencia de qué personalidad tiene y qué es lo que hay por detrás y por fin confrontarme conmigo mismo y afrontar la situación de que no sé quién soy. La mayoría de la gente vive en el automatismo del ego, es decir, con una vida que no tiene sentido porque manda el ego y luego tiene sus propias necesidades neuróticas. Esa fue la primera sesión que tuvimos con los maestros y fue muy potente. Y destaco una cosa de esta sesión fue que tú hablabas de por qué es importante conocer la personalidad y al final el diagrama es una herramienta para ello, porque el ego, la personalidad, el comportamiento, la personalidad es como la primera herramienta que tiene, ¿no? Entonces, de ahí. O sea, en el momento que biológicamente quedó instalado de nosotros, nace la máscara, nace el personaje. Por lo tanto, nos engañamos y engañamos a todo el mundo. Con que eso lo hacen todos, hay un capítulo de mi libro que se llama El baile de máscaras. Para que sepamos que todos nos engañamos a todos. Que aquí no hay autenticidad y sinceridad por parte de nadie. Algunos desde la ignorancia supina y otros ya empiezan a conocerse y dicen, joder, es que me siento mal porque es que engaño. Sí. Claro, engañarnos nos hace sentir bien, engaño. Y para ir cerrando ese tema, vamos a proponer, si te parece, un ejercicio
línea ejecutiva para estos padres, enfocado a los padres, nos está escuchando, parecido que hemos hecho con el tema de las preguntas, que hemos igual se repite que podemos enfocarlo más para los docentes, ¿no? ¿Qué sentido práctico podrían hacer los padres para empezar a trabajar e introducirse este mundo más de inteligencia emocional aplicada? Bueno, como ejercicio práctico, yo lo que haría es que vayan tomando conciencia de lo siguiente. Y lo haría en 3 pasos. El primer paso es ¿qué pasa? Eso es una definición mental de la situación, de lo que está ocurriendo. El segundo paso es ¿qué siento ante lo que pasa? Eso ya es una respuesta emocional. Porque si no sé lo que siento, no sé lo que está pasando. Si lo tengo aquí es abstracto. La mente es abstracta, no existe lo que hay en la mente. Es territorio comanche de picadillo. Es el ego, ¿verdad? Y tercer paso es qué hago, cómo me comporto ahora respecto a lo que siento de lo que pasa. Fijaros que es muy importante que creamos, a ver si me explico bien, que es en el primer paso ya retiro el automatismo del ego. En el segundo paso un poco más y en el tercero la distancia es inmensa. Por lo tanto ya estoy preparado para ofrecer una respuesta y no una reacción del ego. La respuesta nace en mi esencia, porque me he dado una alternativa más. Al conectar con el sentir y al preguntarme qué hago, estoy preguntando, ¿voy a hacer el bucle de siempre para sufrir algo de siempre? Yo te lo he dicho 1000 veces, ¿no? Sí. Yo te lo he dicho 1000 veces. Esas reacciones que Cuando matan oigo eso tanto, se me pone la piel de gallina. sí, A mí mi padre me lo dice. que eso mata cualquier tipo de acompañamiento. Sí. O sea, eso soberbio, que supone que porque ya te lo he dicho, aunque sean mentiras, tú ya lo tienes que haber aprendido, es de un ego supino. Ahí entra el qué haces, ¿no? O sea, Sí. ¿qué te hace pensar a ti que diciéndole otra vez y solamente más alto va a cambiar Claro, esa actitud? es una creencia. ¿Por qué no cambia la creencia? Sí, sí, sí. Claro, claro. No, está bien, me gusta. Claro, porque además, fíjate, en esa creencia repetimos siempre la creencia y siempre pasa lo mismo, que el niño no aprende. ¿Para cuándo madurar? ¿Para cuándo cambiar la estrategia que nos funciona? Yo una vez tuve una alumna que llevaba 10 años en el psicólogo, viendo 6 primeros años creo cada semana, luego ya lo espaciaron cada 15 días, y un día cogí a sus padres y les pregunté, oye, ¿y si no había mejora? ¿Por qué no lo cambiáis de psicólogo? Porque si, por lo que sea, no voy a pegar a ningún profesional, no está en mi ánimo, pero por lo que sea no funcionaba, habrá muchos otros, porque el psicólogo es muy bueno, ¿no? Bueno, pues eso, había tomado una decisión, perpetuado una decisión como parte del grupo, como que ya cumplo porque ya pago esto, luego se lo juro. Y como conclusión, Carlos, me gustaría que pudieras compartir también, creo que esa herramienta que va a funcionar para maestros, padres y os escuchando, que es un dibujo el que he visto muchas veces estos días y también se me ha ido calando, que es el de pensamiento, Sí. emoción, comportamiento. Bueno, ese es el gran bucle humano. Ujú. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan comportamientos. Importante saber, eso está en mi web, si queréis buscar en charlesrees.com, hay una slide que lo explica muy bien, porque entre los pensamientos y las emociones están las creencias, y antes está la personalidad, y entre las emociones y el comportamiento está el raciocinio, que es la capacidad, por ejemplo, de que por mucha rabia que siento, eso no quiere decir que delante de la boca. Y estos días a un alumno le di un beso después de provocarle que me insulten. En la frente. En la frente, sí. Bueno, eso lo hago también en ponencias, lo hago muchas veces, que es que provoco que me insulten, porque el hecho de que me insulten, creo que con que ese dolor no está en mí, está en la persona que me insulta, y yo no me siento afectado por eso. Entonces voy, me acerco y le doy un beso como muestra de respuesta y no de reacción. De hecho, ¿qué pasa? Que hay una persona que me insulta. ¿Qué siento? No siento pena por él, porque tiene sufrimiento, y tranquilidad en mí, serenidad en mí, no me siento afectado. ¿Y qué hago? Pues voy, me acerco y le doy un beso. Todo se desmonta, se acabó el sufrimiento. Y lo dijeron. Aprovecho también para decir lo que tú no has dicho, que es que también tienes un libro. Ah, sí, muchas gracias. Otra falta. Otra falta. Bueno, yo soy autor, yo lo siento, yo no soy escritor, sí que soy autor. Los escritores tienen oficio. Yo estoy escribiendo ya mi segundo libro, tengo ya prácticamente 30 capítulos cerrados, pero no acabo de cerrarlo porque no tengo ese oficio. Entonces, primero salgo en directo, salgo en la tele, salgo en una ponencia o lo que sea, me sabe algo desde la intuición y digo, espera, que esto va a ser un capítulo. Y entonces luego me hago 4 notas y de ahí hago un capítulo. Bueno, el caso es que el libro que tenemos publicado está publicado por la editorial Tu Voz y Mi Pluma, a la que le agradezco mucho
su edición, de muchísima calidad, me encanta, estoy encantadísimo. El libro se llama El sufrimiento a la paz interior, el camino tu verdadero yo. No pudiera más de ninguna otra manera, tratándose que el autor soy yo. O sea que os invito a que lo compréis. En España están, lo pedís en cualquier librería, lo tendréis, también está en Amazon, y también por donde ande yo hay libros míos por medio siempre, porque yo llevo una mochila en un coche, siempre tengo libros a mano. Claro. Pues eso, porque a veces me abordan por la calle y me lo piden, con mucho gusto lo dedico. En todo caso, muchísimas gracias. Sí, ahí tienen, si quieren más de sano. Yo para despedirme quisiera contar cómo fue cómo llegué a ti, pues es interesante y también tiene que ver con el libro, ¿no? Yo tengo un club de lectura en España y una exalumna tuya llegó a mí y me dijo, oye, ¿me ayudas a organizar este club de lectura? O sea, una presentación de libro, y me presentó a Chano Ríos, ¿no? Y yo por entonces, yo tenía cierto nivel de conciencia muy bajito, muy bajito, muy bajito, pero algo tenía, ¿no? Y dije, ostras, qué interesante. Pero sí que es verdad que no me llegaba mucho ese mensaje, ¿no? Obviamente llegué a la ponencia y fue, bueno, fue de alto impacto. Y entonces fue cuando agarré otra vez el libro y lo leí con más detenimiento. Y recuerdo que me quedé en el capítulo 4. Que si a vosotros el libro ya sabéis cuál es. Para mí ese capítulo me dejó... Dije, ok. Cerré el libro y dije, hay que empezar por este camino. Y aquí seguimos y con mucha gratitud, con muchas... Sí, y agradezco públicamente que hayas venido hasta Costa Rica para seguir aquí. Para seguir. Y yo que sepan que yo le he dicho, ¿quieres venir de vacaciones? Yo te llevo a las mejores playas. Y me dijo que no, que vine aquí a trabajar. Así que le he llenado la agenda hasta arriba, así que no se queje luego. Y después su... Gratitud compartida, lo sabes, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa. También acompañarte es un privilegio absoluto, y que por mucho tiempo sigamos ahí en ese descubrirnos, en ese conocernos, para que tanto tú como yo podamos proyectar mucho más. Gracias. Gracias.